Infórmate de todo lo que tenemos para ti en TXplus.com a través de LinkedIn, Twitter, Instagram y Facebook. TX Plus, Technology and Science. En 5, 4, 3, 2, 1. Hola, hola a todas y todos quienes nos escuchan en este nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por Radio TX Plus. Soy Jessica Matus y les doy la bienvenida a este espacio. Bueno, el 24 de diciembre del año 2021 entró en vigencia la Ley 21.398, que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores, entregando al Servicio Nacional del Consumidor facultades en materia de datos personales respecto de las relaciones de consumo. Esta habilitación del CERNAC como fiscalizador supone un nuevo estatuto que, por una parte, viene a reforzar los derechos de las y los consumidores derivados del deficiente o el ilegal tratamiento de su información personal, pero por otra parte también obliga a las empresas a realizar un análisis interno sobre cómo están gestionando la privacidad y los datos de sus clientes y de los usuarios. Aquí la urgencia es evidente porque la normativa comenzó a regir sin plazos para adaptarse y esta nueva autoridad, el CERNAC, ya se encuentra trabajando desde diversos frentes porque con estas atribuciones puede fiscalizar, dictar circulares, perseguir compensación en procesos colectivos en casos que afecten los datos personales de los consumidores. En 6 meses, el CERNAC ha fijado pautas para los regulados. Mediante la circular sobre criterios de equidad en las estipulaciones de contratos de adhesión, por ejemplo, señala que el tratamiento de los datos debe respetar el principio de proporcionalidad. Pero posteriormente también ha dictado otras circulares como una a propósito y una directamente relativa a cláusulas abusivas en materia de datos personales, también una circular interpretativa sobre la protección de los consumidores en los sistemas de inteligencia artificial. Y hace muy poco también una circular sobre publicidad. Bueno, hoy día nosotros tenemos como invitado a Giovanni Donati, que es socio del estudio de Maglione Abogados. Él además tiene su práctica profesional centrada en materias corporativas, societarias, incluidas fusiones y adquisiciones, como también es especialista en materia de protección al consumidor. Así es que, bueno, le doy la bienvenida. Muchas gracias, Giovanni, por aceptar la invitación para conversar sobre estos temas. ¿Cómo estás? Hola, Jessica, ¿todo bien? A ti, muchas gracias. Aquí estamos para conversar de estos temas, así que... Ya, perfecto. Giovanni, un poco como para adentrarnos en esta materia, esta relación, esta interacción entre protección de datos personales y derecho al consumidor, ¿cómo ves tú este punto de encuentro entre ambas normativas, siendo conscientes también de las deficiencias que tiene el marco normativo de protección de datos? Sí, a ver, pareciera ser que, o sea, más que pareciera ser, es claro que en materia de protección de datos personales hay una relación directa entre lo que pudiera existir, si pudiera llegar a existir alguna infracción en materia de datos personales y la protección al consumo. Ocurrió, y yo creo que va por ahí, estas modificaciones que se hicieron y estas nuevas fiscalizaciones que se le entregaron al Servicio Nacional del Consumidor. Ocurrió hace años atrás varias filtraciones de datos, sobre todo en temas de bancos, que hizo que el CERNAC actuara en base, sin ni siquiera existir estas nuevas atribuciones, actuara en favor de los consumidores, accionando de manera colectiva. Y ocurrió que, frente a este tipo de situaciones, los tribunales, por una parte, aceptaron o aprobaron, acogieron estas acciones por parte del Servicio Nacional del Consumidor, y por otra parte las rechazaron, estableciendo que este tipo de infracciones en materia de protección de datos personales eran de una naturaleza esencialmente individual. Por tanto, frente a esta disyuntiva, el CERNAC comienza a presionar a efectos de poder tener una regla dentro de
la legislación de protección al derecho del consumidor para que frente a situaciones de infracción en materia de datos personales no existiera duda de que el CERNAC podía accionar. Es por eso que en esta nueva legislación, que como bien dices tú, de diciembre del año pasado, se establecieron estas nuevas atribuciones para el CERNAC, básicamente para poder fiscalizar en materia de datos personales, estableciéndose claramente que esta situación no era de especialidad, por tanto no regiría específicamente la Ley de Protección de Datos Personales, sino que el CERNAC podía accionar y podía defender los intereses colectivos de los consumidores respecto a infracciones en esta materia. Por tanto, la relación entre materias de datos personales y consumidor pareciera que es, por una parte, muy directa, y que frente a esta disyuntiva, si es que el CERNAC podía o no accionar en favor de los consumidores, esta nueva legislación pareciera ser que dilucida esta situación y le otorga facultades para que el CERNAC pueda ya en definitiva accionar en favor de los consumidores. Claro, resulta que hoy día, por ejemplo, que estamos tramitando el proyecto de ley de datos, que tenemos claro que se ha acelerado su tramitación, que este proyecto, una vez que entra en vigencia, también establece un plazo para que las empresas y todos aquellos tratadores de datos personales se adecúen a esta legislación. En este caso, que esta ley empezó a regir en el mes de diciembre, entenderíamos entonces que las empresas tampoco han tenido mucho tiempo para poder adaptarse, y entendiendo también la dictación de estas circulares interpretativas por parte del CERNAC, que de alguna manera también están estableciendo estos estándares. Ahí, respecto de esas circulares, por ejemplo, si nos vamos a conversar sobre esas mismas circulares, esas circulares establecen varias cosas, en algunas que un poco se interpreta también parte de la normativa de protección de datos, pensando, por ejemplo, que se establece como un criterio general el principio de proporcionalidad, el de minimización, que en el fondo que quiere decir que solo se podrá recabar aquella información estrictamente necesaria para el cumplimiento del contrato, y si excede, sería una causal, o digamos podría constituir una cláusula abusiva. Ahí respecto de esas, digamos, ya estos estándares que estarían establecidos de alguna manera en la Ley de Protección de Datos, pero que hoy día el CERNAC podría tener, tiene facultades para fiscalizarlo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo piensas tú que se estarían aplicando estos criterios, pensando en que ya vamos por una cuarta circular y que por lo tanto también podrían existir fiscalizaciones futuras próximamente? Sí, a ver, lo primero, Jessica, que habría que subrayar respecto a este tipo de circulares es que estas circulares no son obligatorias para los proveedores. Estas circulares que dicta el Servicio Nacional del Consumidor son obligatorias, dice la ley, respecto a los funcionarios, para que tengan una línea, digamos, respecto a lo que el propio CERNAC cree que hay que interpretar respecto a las normas. ¿Qué quiere decir esto? Que en rigor los proveedores no están obligados respecto a las circulares que dicta el Servicio Nacional del Consumidor y que interpreta el Servicio Nacional del Consumidor respecto a lo que dice una ley. Ahora bien, si el CERNAC nos está diciendo al mercado, a la actividad, que ellos interpretan que una determinada norma en materia de protección de datos personales podría considerarse abusiva, bueno, nos está dando una señal, nos está levantando una alerta y nos está queriendo decir que si una empresa, un proveedor, persiste en determinadas conductas que para el CERNAC considera en base a su interpretación y que se plasma en estas circulares, nos está diciendo que, bueno, eventualmente podría llegar a denunciarnos ante un tribunal, digamos, básicamente. Claro. Ahora, ¿será la justicia quien determinará si la interpretación del CERNAC es la correcta? O bien, si la empresa o algún proveedor en materia de datos personales infringió o no la ley, digamos. Pero eso es lo que habría que decir el primer punto es ese, digamos. Estas circulares no obligan a los proveedores, ahora bien nos dan una señal de lo que interpreta el CERNAC respecto a la ley. Ahora, respecto a estas circulares, tú como bien sabes, bueno, se han presentado circulares respecto a tratamiento de datos personales y cuándo este tratamiento de datos personales o cláusulas respecto a datos personales podrían llegar a ser abusivas, que en términos generales nosotros consideramos que van bien dirigidas, digamos. Habla de la transparencia, habla de que
no hay que modificar los términos y condiciones cuando se hable de datos personales sin mantener una autorización o sin que el consumidor autorice previamente el tratamiento de datos personales. Ahora bien, sin perjuicio de eso, nosotros creemos que esas circulares pueden quizás excederse en la interpretación que ellos consideran a efectos de poder ampliar su margen de acción y en definitiva poder quizás fiscalizar situaciones que en la Ley de Protección de Datos Personales ellos no tienen la facultad de hacerlo, digamos, sin perjuicio que... Y ahí, Giovanni, ¿Sí? Y ahí, Giovanni, por ejemplo, ¿cuáles serían, por ejemplo, esos excesos? O sea, porque si pensamos un poco cuando en estos criterios de equidad en las estipulaciones de los contratos de adhesión, que sabemos que en un contrato de adhesión donde existe una parte que es más fuerte que la otra y por lo tanto tiene que protegerse de alguna manera a la parte más débil, ¿cuáles serían, dentro de todos estos criterios que se han establecido en circulares, en tu opinión, aquellos en que podría existir un exceso por parte del servicio? A ver, quizá más que un exceso, yo diría que hay una zona gris que el CERNAC no establece claramente. Como te decía en esta circular que habla de tratamiento de datos personales y eventual abusividad de algunas cláusulas en contratos de adhesión, como te decía, en materia de transparencia, nosotros creemos que el CERNAC va bien dirigida, la circular. Pero, por ejemplo, en materia de modificaciones unilaterales del contrato en materia de tratamiento de datos personales, no parece razonable que cualquier modificación que no sea considerada excesiva y que no afecte derechos de un consumidor respecto al tratamiento de datos personales se requiera permanentemente la autorización del consumidor, digamos. Pareciera ser que el análisis económico del derecho dice que por cada modificación que no altere radicalmente el contrato, se requiera el consentimiento permanente de cada uno de los consumidores respecto a esta materia. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Cuando se habla de que sería abusiva cualquier limitación de responsabilidad de los proveedores, la ley establece que esa limitación, cuando el proveedor establece una limitación absoluta respecto a su actuar, será abusivo. Eso el CERNAC no lo habla, no habla de limitación abusiva o relativa, digamos. Por tanto, pareciera ser que una circular debiera definirse y establecer que una limitación absoluta de la responsabilidad del proveedor en materia de tratamiento de datos personales sería una cláusula que podría llegar a afectar los derechos de los consumidores. En materia de buena fe, pareciera ser que habla en términos generales de que cualquier cláusula de tratamiento de datos personales que altere la buena fe sería abusiva. Bueno, habría que preguntarse si el CERNAC establece un criterio de objetividad para determinar cuándo una cláusula altera la buena fe, si es excesivo el derecho o se le imponen obligaciones excesivas al consumidor. O sea, como te digo, Jessica, en este tipo de circulares, el CERNAC establece determinadas obligaciones o establece determinada actuar de los proveedores que sin una delimitación pareciera ser que uno podría entender que es medianamente abusivo, es medianamente excesivo, por tanto podríamos caer en que el CERNAC cualquier modificación, por ejemplo, a una cláusula de tratamiento de datos personales podría considerarla abusiva y accionar en contra del proveedor. Hay una zona gris que como te digo, en este tipo de circulares deja abierta la posibilidad a que el CERNAC se extralimite en sus facultades. Y eso finalmente lo podríamos ver. No, te escucho. Sino que eso podríamos ver si existe o no, si es excesivo o no, una vez que existiera alguna fiscalización y algún procedimiento, porque mientras exista simplemente la publicación de estas circulares y el cumplimiento por parte no solo de las empresas que tienen que cumplir como estos estándares bajo estas facultades y además cómo van a aplicarlos los funcionarios del CERNAC, o sea, habría que esperar simplemente que existiera algún procedimiento para determinar si existe o no un exceso en esta interpretación. O sea, como dices tú, estas circulares, a nuestro entendimiento,
pareciera ser que establecen determinados estándares de conducta que la ley del consumidor ni la del tratamiento de datos personales impone. Ya. En todo caso, fíjate que yo mirando algunas de estas circulares, especialmente la de equidad en estipulaciones contractuales de estos contratos de adhesión refería al tratamiento de datos, estuve mirando una que me pareció bastante clara y que necesaria hoy en día, que es algo básico, que si lo pensamos desde el punto de vista de una ley de datos, que es el control de forma. Hay una parte que habla sobre la transparencia de las políticas de privacidad, de toda estipulación vinculada al tratamiento de los datos personales de los consumidores. Y ahí lo que hace es que establece una especie de, no una especie, sino que establece un consentimiento de carácter granular, que en las políticas de privacidad las empresas no puedan pedir consentimientos atados, sino que existan dos tipos de cliqueo. Una para la información estrictamente necesaria para la celebración y el cumplimiento de un contrato, y un clic aparte para que las personas puedan aceptar para lo que no sea estrictamente necesario. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, también ese es un avance desde esta mirada de la protección de los derechos de los datos, de la protección de los datos personales. Sí. Pero también uno se pregunta, ¿qué pasa si se incumple si se incumple este principio o este consentimiento granular? Sí. ¿Qué aplicamos? ¿Vamos a aplicar el de los datos, el estatuto de la protección de datos personales, o vamos a aplicar el estatuto del consumo? Y desde ese punto de vista, ¿cuál de ambos estatutos termina siendo más gravoso desde el punto de vista de la infracción y también desde la sanción? Sí, ahora, siguiendo tu idea, piensa que hoy no existe una agencia de protección de datos personales, digamos, es lo que se está trabajando o tramitando en el Congreso y que se requiere como para proteger los datos personales, y que la modificación que se hizo a la ley de protección al consumidor de alguna forma establece esta cautela que tiene el CERNAC respecto a estas materias, digamos. Entonces, frente a un incumplimiento en materia de datos personales, bueno, siempre alguien, y volviendo a tu primera pregunta, siempre alguien va a poder decir, bueno, aquí hay una materia también de consumo. Por tanto, el CERNAC hoy, de alguna forma, toma la iniciativa y eventualmente podría accionar contra proveedores cuando, de acuerdo a su interpretación, que va estableciéndose en estas circulares y que nosotros entendemos que en determinadas materias se excede, bueno, puede accionar en contra de los proveedores, digamos, y de una forma mucho más rápida, porque en la ley de protección de datos personales no existe esta figura, digamos. Entonces, claro, frente a un incumplimiento de datos personales, el CERNAC va a actuar, porque hoy en materia, esta agencia que se está eventualmente creando, hoy no existe, digamos. Entonces, frente a unas determinadas infracciones, hoy día el CERNAC tiene facultades como para accionar de forma colectiva en contra de los proveedores, y como te digo, entendiendo que en esta circular establece interpretaciones que hay una zona gris que hay que tomar atención, hay que prestar atención. Exactamente. Oye, yo quiero aprovechar de saludar a uno de nuestros auspiciadores, que es obviamente tu estudio jurídico, Magliona Abogados, que es recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile, y que lo puede conocer en Magliona, en www.magliona.cl. Giovanni, yo finalmente, como un poco pensando en esta interacción entre la futura institucionalidad de los datos personales y esta de protección a los consumidores, también hemos visto que el CERNAC ha también defendido mantener ciertas facultades. Yo creo que ahí también muchos de los especialistas, tanto en materia de consumidor como aquellos en materia de datos, también vemos con preocupación el futuro de ambas normas. Sabíamos que iba a ser bien difícil cuando se estuvo discutiendo, porque además aquí se lo contamos un poco a los auditores, cuando se empieza a discutir o se presenta este proyecto de ley donde se incluye, porque este es un artículo que nace con otro propósito, o sea, no estaba el propósito de que el CERNAC tuviera facultades de este tipo, pero a lo largo de su discusión terminó saliendo estas facultades y creándose, un poco dispersando la facultad en materia de protección de datos en un órgano de consumo que no era lo que nosotros queríamos. Básicamente, ahí muchos de nosotros estuvimos discutiendo
que no era adecuado entregar estas facultades a un órgano de consumo. Pero bueno, finalmente la ley es ley y hoy día tiene que ser aplicada. Entonces, en esta interacción futura, no sé cómo lo ves tú, qué crees que dónde podríamos entrar a mirar, porque de alguna manera también la salvaguardar hacia las personas también la posibilidad de establecer acciones colectivas, de interponer acciones colectivas en estas materias, pareciera ser importante también. Si uno piensa en fallos anteriores, como el fallo de la Corte Suprema en el caso de Ticketmaster, por ejemplo, que justamente se refirió en un fallo a protección de datos personales y esta infracción a la buena fe, si es que se solicitaban datos donde se establecía esta posibilidad de ceder los datos a un tercero con ocasión de la compra de un ticket en esa empresa. Entonces, ¿cómo ves tú? Claro. Piensa, Jessica, que sin perjuicio de la creación o no, o sea, yo entiendo que sí, que la nueva ley de protección de datos personales va a establecer una nueva agencia que va a velar por el cumplimiento de la ley y de protección de los datos personales valga la redundancia, de las personas. La facultad del CERNAC por esta modificación va a quedar igual. O sea, de todas maneras el CERNAC es de la esencia de las instituciones de un Estado que siempre necesitan tener estas atribuciones. Cuando las tienen, después es muy difícil que de alguna forma que las suelten. Entonces, aun cuando se vaya a crear una agencia de protección de datos personales, CERNAC va a seguir fiscalizando y entendiendo que cualquier infracción, cosa que también es discutible, cualquier infracción a la protección del dato personal de una persona podría llegar a ser una infracción al consumidor, digo, sin perjuicio que va a ser materia de discusión en cada tribunal, como ocurre hoy día, digamos, en materia, por ejemplo, de telecomunicaciones, se discute en tribunales si esta es una materia de la superintendencia o bien del CERNAC. Bueno, y será un tribunal y serán los proveedores quienes aplicarán o no el principio de especialidad. O sea, sin perjuicio, como te digo, de que exista una agencia de protección de datos personales, CERNAC va a seguir fiscalizando y va a querer arrogarse la acción en base a esta modificación, digamos, que quedó. Giovanni, ¿y tus recomendaciones, por ejemplo, hoy día a las empresas en general? Empresas medianas, las más grandes, etcétera. ¿Cuál es como la recomendación de tu parte desde el estudio? Como cuáles serían esas, con ocasión de todo, de la aplicación de todo esto? Sí, mira, a ver, en términos generales, nosotros, como te decía, nosotros tomamos en consideración las circulares, porque como se plasma ahí, el CERNAC muestra las cartas, digamos, y dice básicamente cuáles son los criterios o los estándares que ellos consideran que debe tener un proveedor para el cumplimiento de la ley de protección al consumo y en materia de datos personales. Y en términos generales nosotros entendemos, y nuestra recomendación es tomar en consideración estas circulares, estos documentos, y plasmar en el régimen interno de la empresa estas recomendaciones, digamos, y qué se hace. Como te digo, el mercado, la actividad, toma conciencia de estas situaciones y en definitiva toma las medidas, informa, que es como bien decís tú, el tema de la transparencia. Siempre tratamos de recomendar modificar las políticas de privacidad, los términos y condiciones, y establecer normas claras para que en definitiva los consumidores en este tipo de materia puedan básicamente autorizar el tratamiento de sus datos con toda la información posible que los proveedores puedan entregar, digamos. Claro, porque hoy día, por ejemplo, la ley de protección de datos exige que el responsable tenga que informar sobre quién es el responsable, cuál es la finalidad, el propósito para el cual se tratan los datos, y qué posibilidad existe de que esos datos sean cedidos a terceros. Acá en las circulares se establece además como un poquito más específico que se señale
un universo de terceros a los que se pretende transferir esos datos o cederlo. Entonces, digamos que esas políticas van a tener que ser muy claras. Y cuando estamos hablando, tú sabes, Giovanni, que estamos hablando de cosas básicas en materia de protección de datos. O sea, el aviso de privacidad o política de privacidad es el paso cero de lo que... exacto. Entonces... Ahora, piensa, Jessica, que lo que hacen estas circulares es interpretar, pero empiezan la idea que quiero dejar es que estas circulares que dicta CERNAC pretenden interpretar la norma, aterrizarla, pero de alguna forma empiezan a ampliar obligaciones que ni la ley de protección de datos personales, ni la ley del consumidor establece. O sea, de alguna forma parece... De manera expresa. Bueno, y será materia de... te pongo un caso. En materia de protección de consumidor existía el deber de información del proveedor respecto a... para que los eventuales problemas que pueda tener un consumidor pudiera demandar. La ley hablaba de que se informara veraz y oportunamente la identidad del proveedor. Bueno, a partir de circulares, el CERNAC estableció que esa norma de la identidad del proveedor tenía que ser teléfono, correo electrónico, nombre, domicilio. Entonces, alguien podría decir, a ver, la ley no me establece ese tipo de obligaciones. O sea, yo tengo que indicar o informar a los consumidores el listado de 10 puntos que me da una norma, una circular del CERNAC, o yo me remito a la ley. Bueno, eso ocurrían ese tipo de problemas que en definitiva después llegaban a un tribunal y el tribunal debía establecer, hasta que, se modificó la ley y estableció claramente cuáles son los deberes, digamos. Eso seguramente va a ocurrir cuando este tipo de situaciones lleguen a un tribunal en que se discutan estas interpretaciones del CERNAC y si en definitiva esta interpretación está acorde a las obligaciones que establece la legislación de materia de datos personales y de consumo. Uy, yo creo que, Giovanni, es tremendo tema, estamos como recién comenzando esto que viene, porque imagínate, han pasado apenas 6 meses y ya tenemos 4 circulares con información relativa a estos temas. Sí. Así que creo que vamos a tener próximamente noticias y en conjunto con tanto lo que está pasando en la Convención Constitucional, el plebiscito del 4 de septiembre, con esta autoridad autónoma de datos y el establecimiento de la protección de los datos personales también en la Constitución, más el proyecto de ley de datos. Así que estamos en unos meses súper movidos. Nota a pie de página, el borrador de proyecto de Constitución establece que el CERNAC va a tener facultades sancionatorias. Ah, qué interesante eso. Hay un interesante punto ahí, también materia de discusión. O sea, va a fiscalizar, va a ser juez y parte, básicamente. Excelente. Bueno. Así que ahí hay otro tema ahí pendiente. Oye, muchas gracias, Giovanni. Llegó el tiempo, se pasó volando. Sí. Muchas gracias por venir a la comunidad de los datos. Y bueno, te voy a dejar invitado, por supuesto, para que volvamos a conversar cuando tengamos más noticias de estos temas que también importan no solo a los distintos sectores. Eso. Bueno, y por último, no sé si sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina, que abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el lugar número 3 a nivel mundial. IDEMIA, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen el mundo más seguro. Son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala humana. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles en la comunidad de los datos. Sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más. Nos vemos. Chao. Divergenti es pionera en convocar y construir comunidades que impulsen economías colaborativas y descentralizadas, facilitando el acceso a la abundancia del conocimiento necesario para la era digital. En Divergenti, todos acceden e intercambian conocimiento y experiencias de forma libre y flexible, a través de un token digital.